Este webinar está siendo transmitido simultáneamente a través de las plataformas YouTube y Facebook de la carrera de Administración de Empresas. Y para comenzar, explicamos que el presente webinar permitirá conocer el planteamiento y análisis de profesionales calificados respecto al desarrollo del pensamiento estratégico para formular emprendimientos sustentables, innovadores y colaborativos, aplicando las principales metodologías y herramientas para el desarrollo de planes de negocio innovadores. El presente diplomado constará de 6 módulos, los cuales promoverán una plataforma de colaboración para pymes y microempresarios que les permitirá interactuar y formular emprendimientos que sean sostenibles en el tiempo, desarrollando, transmitiendo y capturando la propuesta de valor para los early adopters con un alto grado de responsabilidad social empresarial e impacto positivo en el entorno. Paso a describir la estructura del webinar. Palabras de bienvenida a cargo del magíster Daniel Sanabria, representante de la regional El Alto. Tenemos posteriormente presentación de paneles de docentes del diplomado a cargo de la magíster Mabel Aguirre con el módulo de Design Thinking, el magíster Sergio Villegas con el módulo de Innovación Empresarial. Posteriormente de la explicación de los señores docentes, tendremos una ronda de preguntas o consultas y finalmente tendremos el cierre del evento a cargo de magíster Daniel Sanabria. Podemos comenzar con el diplomado con palabras de bienvenida a cargo de el magíster Daniel Sanabria. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan esta noche para, bueno, pues poder informarse a través de estas dos exposiciones que vamos a tener a cargo de Mabel y de Sergio, quienes nos van a ampliar el contenido, la información sobre aquellos temas que vamos a llevar adelante en este diplomado en gerencia de emprendimientos. Como coordinador del bloque Monseñor Eugenio Scarpellini de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en el Alto. Para mí es una alegría poder dirigirme a ustedes y una alegría también contar con el apoyo de la carrera de Administración de Empresas para alcanzar este diplomado, ¿no? Para nosotros es una nueva experiencia con el deseo de que todos aquellos que están emprendiendo algo, que ya han empezado un emprendimiento propiamente y quieren fortalecerlo, puedan contar con las herramientas, con los elementos necesarios que les permitan, obviamente, mejorar aquel emprendimiento que están encaminando, ¿no? Entonces, las personas que nos acompañan, pues, son expertos en estos temas y nos van a ir orientando, ¿no? Dándonos una panorámica sobre aquello que vamos a revisar, lo que vamos a ver en este diplomado de gerencia de emprendimientos, ¿no? Sin más, deseo agradecer a Sergio, ¿no? Por acompañarnos esta noche y a la carrera de Administración de Empresa por brindarnos este soporte. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, magíster Sanabria. Vamos a comenzar con nuestra sesión inaugural de presentación de paneles de docentes del diplomado con la magíster Mabel Aguirre a cargo del módulo de Design Thinking. Profesora Mabel, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Me permito compartir una pequeña presentación que les hice para ir justamente conceptualizando algunos detalles. Efectivamente, el tema del emprendimientos es una temática que hoy en día toma bastante protagonismo, no solamente por la coyuntura que estamos viviendo. Siempre el emprendimiento ha estado presente en las personas como una manera de salir adelante y justamente dar soluciones a nuevas oportunidades o también a problemas. Entonces, dada esta coyuntura, se va afianzando un poco más esta temática y es importante dentro de esta estructura curricular el módulo que está a mi cargo, que justamente es creatividad y design thinking, y yo le he incrementado esta palabra de innovación, porque la innovación está ligada con estos dos conceptos. Creatividad, un concepto que lo vamos escuchando hace mucho tiempo atrás, un concepto que hoy en día no podemos dejarlo de lado,
porque tenemos que ser creativos para poder afrontar no solamente los problemas que estamos viviendo en el ámbito personal, familiar, y por qué no a nivel de empresas. Vamos a ver un poco cuál es la competencia del módulo que va a estar a mi cargo. Justamente lo que buscamos y la competencia que yo busco que los participantes alcancen es que cada uno de ellos comprendan qué es el proceso creativo y se refuercen las capacidades de innovación para poder aplicarlas a emprendimientos de naturaleza privada o social. Recordemos el primer webinar que estuvo justamente a cargo del licenciado Guillermo González y del licenciado Guido Capra, en el cual el licenciado González justamente daba un marco general de lo que son los emprendimientos y hacía hincapié en que los emprendimientos no solamente son en el ámbito privado, sino también los emprendimientos en el ámbito social. Hoy en día no solamente hay necesidades que tiene la población en cuanto a productos o servicios lucrativos, sino también tenemos que entrar a ese aspecto de los emprendimientos sociales. Entonces, este módulo busca que todos los participantes no solamente comprendan lo que es el proceso creativo, sino que vayamos reforzando estas habilidades. Por ejemplo, yo en este momento, si les consultase a alguno de ustedes, ¿qué entendemos por creatividad y por qué la creatividad está relacionada con el design thinking y a la vez estos dos conceptos vienen a afianzar el emprendimiento? Justamente porque hoy en día la creatividad no solamente es un concepto o va a tener un significado diferente para cada situación. Esas son dos interrogantes que les planteaba. Me gusta mucho este autor, Katika, que justamente menciona la creatividad es una potencialidad y está a nuestro alcance. Es un concepto transversal a toda disciplina, por lo que entenderla y aplicarla es urgente. Y mucho más aún en este ámbito que estamos viviendo, en esta coyuntura, ustedes, futuros profesionales y algunos que ya están con la licenciatura, ¿por qué no poder fortalecer esas competencias a través de un emprendimiento? Siempre mencionamos eso en la universidad. Nuestros estudiantes se van formando no necesariamente para ser dependientes de una empresa, sino también para poder generar empleos. Y justamente este diplomado en emprendimientos busca eso, que nuestros participantes el día de mañana sean esos agentes de cambio que permitan, con su trabajo, con esa idea innovadora que nace desde una creatividad, poder afianzar un emprendimiento y que sea un emprendimiento que no solamente dé beneficios al emprendedor, sino que dé beneficios a la sociedad, tanto en lo público como en lo privado. Ustedes saben que cuando hablamos de creatividad, a veces pensamos que es algo muy lejano. No, la creatividad solamente viene a los grandes artistas, a personajes, es algo que está muy ligado a un cierto tipo de personas, como ha sido en su momento Walt Disney, Beethoven, Leonardo da Vinci, Charles Chaplin, entre otros. En cambio, algo importante que no podemos dejar de lado es que todas las personas tienen creatividad. Lo que tenemos que ver es despertarla. Por eso el módulo que va a estar a mi cargo, que comienza con creatividad y terminamos con el proceso del design thinking, busca despertar esa creatividad, afianzar lo que es el proceso creativo, la importancia de la creatividad en las organizaciones, la importancia de ser creativos en los emprendimientos, cuáles son los factores que nos permiten justamente alcanzar ese punto alto en la creatividad, qué técnicas de creatividad vamos a ir viendo. Conocemos muchas, que son las más trilladas, que las hemos ido estudiando no solamente en el ámbito universitario, como ser el brainstorming, como ser la sinergia. Existen más de 50 técnicas para que nosotros podamos despertar la creatividad. Y este módulo, que es parte del diplomado, justamente va a buscar eso, que nosotros podamos ver en un sinfín de técnicas cómo podemos afianzar esta creatividad que la tenemos, cómo la despertamos y cómo la vamos ligando con el emprendimiento. Y eso es algo importante que nosotros debemos considerar. Porque algo muy importante que les pongo aquí con unos acrósticos. Las personas con creatividad son positivas, son exigentes, son racionales, son sagaces, son observadoras, son novedosas, son apasionadas y son sensibles. A la vez son comunicativas, optimistas, notables, constantes, retadoras, ambiciosas, emprendedoras obviamente, tenaces, imaginativas, analíticas y desafiantes. Y eso es lo que buscamos despertar en cada uno de los participantes, no solamente del módulo, sino de todo el diplomado, porque lo vamos a ir afianzando, vamos a ir haciendo un anclaje de cada módulo que ustedes el día de mañana puedan emprender, siempre tomando en cuenta estos elementos. Todos somos creativos, es cuestión de que despertemos o que prendamos el switch de la creatividad y así nosotros podemos dar a conocer muchos productos o servicios creativos e innovadores. Aquí les pongo simplemente algunos. Si ustedes se fijan, el primero que tenemos, si lo ven bien,
es un motor de un trailer. Que a alguien se le ocurrió, está en desuso y lo volvemos un centro de mesa. Fíjense elementos tan sencillos del día a día. Un foco en desuso, hoy que estamos con el tema del COVID, a alguien se le ocurre tener un paraguas completo de hasta que no le entre nada hasta el final del pie, como se menciona. Todo esto vamos a ir despertando. Las personas creativas tienen elementos en el entorno y es cuestión de entender y encontrar esa oportunidad de negocio. ¿Cómo yo cambio en este momento esta situación? Hay un problema en mi zona, he visto que en mi familia tenemos este inconveniente. ¿Cómo yo a través de la creatividad puedo proponer algo que nos ayude a alcanzar y obviamente a satisfacer toda una sociedad? La creatividad no solamente es a nivel personal, estamos viendo que a nivel empresarial las empresas conocidas día a día están siendo creativas. Tenemos algunos ejemplos acá. Ustedes pueden ver Samsung, tenemos Unilever, tenemos Google, tenemos McDonald's. Siempre estamos con el proceso de la creatividad. Ah, no, ya hemos sacado un producto, que es un teléfono, ya lo tenemos. Las personas lo compran muy bien, nos quedamos ahí, no. Siempre tenemos que ir desarrollando nuevamente la creatividad y aquí es donde vamos a ir enlazando con el siguiente módulo que justamente es el Design Thinking. Design Thinking parte de lo que viene a ser la creatividad, pero ya a nivel más macro va profundizando algunos elementos. Con el Design Thinking nosotros vamos a ver efectivamente qué entendemos por Design Thinking, cuál es el proceso, cómo podemos llegar a tener un producto o un servicio a través de esta nueva conceptualización en el ámbito de la creatividad. Hoy en día los negocios a nivel mundial están utilizando el Design Thinking en base y siempre teniendo como preámbulo la creatividad. Fíjense que un Design Thinking no es nada más que un concepto nuevo, es una nueva metodología que hoy en día estamos implementándola gradualmente. Obviamente en algunos países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y el Design Thinking va teniendo cada vez más peso. A nivel latinoamericano estamos empezando a adaptar y adoptar este procedimiento, este proceso, para poder hacer que nuestras empresas sean más retadoras, más productivas. El Design Thinking, como ven en esta diapositiva, es una nueva forma de satisfacer las necesidades de los usuarios con algo vital, haciéndolos a ellos partes activas en ese proceso. En todo lo que viene a ser el diplomado y el módulo que está a mi cargo, tenemos la parte teórica práctica, prácticamente un 40-60. Porque tenemos que desarrollar en ustedes, en los participantes, estas técnicas. Vamos a tener toda la conceptualización teórica, pero vamos a ir desafiándonos, vamos a ir evaluando algunos casos de éxito a nivel mundial y vamos a desarrollar nuestro proyecto a partir de lo que viene a ser el proceso del Design Thinking. Entonces va a ser una metodología, que esa es una de las fortalezas de este diplomado, aprender haciendo. No solamente vamos a conocer la parte conceptual, sino vamos a saber cómo se la desarrolla. Justamente eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos viendo. Fíjense, por ejemplo, en este pequeño cuadro que les presento, el Design Thinking justamente es cómo puedo dar lugar a las nuevas ideas, a ideas innovadoras. Y es un procedimiento bastante sencillo si ustedes me siguen. Todo cambia, hay que asumirlo. Nosotros cambiamos en el día a día. Estamos siendo innovadores, nos vemos al espejo y retrocedemos 10 años, estamos cambiando. Entonces los productos, los servicios y las demandas de los consumidores también van cambiando. Y nosotros como empresas, como emprendedores, tenemos que adaptarnos a esto. Tenemos que tener en cuenta que todo va cambiando y nosotros tenemos la capacidad, a partir de la creatividad e innovación y lo que viene a ser el design thinking, de adaptarnos a esto. Entonces tenemos que tomar ese primer punto de partida. Las personas siempre son lo primero, hay que conocerlas. A veces lanzamos un producto y no hacemos todo el esquema, no conocemos, no analizamos a nuestro público y resulta que el producto que lo lanzo, nadie lo compra. ¿Por qué? Porque no hemos conocido qué es lo que desean las personas, qué es lo que ellos esperan, cuáles son sus expectativas. Y justamente esta técnica nos ayuda a aterrizar en ese aspecto. Obviamente hay que tener una perspectiva. Siempre tenemos que ir analizando, por eso ahí la persona tiene una lupa. Analizamos el entorno, vamos viendo qué está sucediendo,
cómo se lo hacía antes y cómo estamos proponiendo que se vaya a hacer. Recordamos siempre por qué antes que el cómo. Siempre hay que preguntar, ¿sí, por qué tengo que hacer este cambio? ¿Y por qué no puedo seguir con un teléfono analógico? ¿Por qué estamos entrando a la era digital? ¿Por qué se ha cambiado este procedimiento? Porque hoy en día no solamente basta tener una televisión de paga por cable, sino que a la vez estamos comprando programación específica en Disney Plus, en Netflix y en Amazon Prime. Todo va cambiando, entonces tenemos que ir analizando esto. Estas son las empresas que han comenzado con el design thinking y justamente a partir de eso, si ustedes se fijan, van posicionándose nuevamente. Hay que hacer preguntas apropiadas. La persona creativa, la persona innovadora, el emprendedor, siempre se está preguntando el porqué de las cosas. Una de las características, si ustedes recuerdan en diapositivas atrás, es por qué sucede esto. Tenemos que ir viendo, y si yo vendo este producto, están de moda los audífonos, pero los audífonos, como están hacia el celular, a veces son incómodos, porque si yo me muevo un poco bruscamente, resulta que se desconecta, o cuántos de esos audífonos los he dañado por tener este aspecto. Alguien pensó y dijo, no, hoy en día tenemos los audífonos inalámbricos, ¿a partir de qué? De un proceso de design thinking. Todo vale, hay que ser creativo. Las ideas nunca se las critican, eso ténganlo muy en cuenta. Las ideas nunca se critican. Todas las ideas tienen que pasar un proceso de evaluación. A veces decimos, no, tu idea no va, y resulta que esa es la idea que está cambiando el mundo. ¿Cuántos innovadores, cuántos emprendedores han recibido negativas? Pero a partir de su tenacidad, han logrado ser hoy en día reconocidos, emprendedores de éxito. Y eso es lo que nosotros también estamos fortaleciendo en este diplomado. Tenemos que ser capaces, en algún momento, no, si me arriesgo, no va bien, lo que sucede, es tenaz. El emprendedor tiene que ser tenaz y justamente con esta técnica vamos a ir logrando esto. Tenemos que eliminar un poco esas barreras entre las tecnologías y lo que es el negocio. Hoy en día la tecnología y el negocio están de la mano. No podemos dejar de lado, por eso este diplomado también hace hincapié en estos elementos claves. Tenemos que hacer prototipos, siempre. ¿Ustedes creen que este celular a la primera salió? ¿O esta cajita que es justamente un cargador de los audífonos inalámbricos al primer diseño ya estuvo a la venta? No, estamos prototipando, estamos viendo, este producto si lo cambio, qué sucede si lo voy modificando y si le aumentamos algunas características, cómo va a ser consumido, cómo va a ser visto por el cliente. Siempre el prototipado es importante y eso es uno de los componentes claves que están en el design thinking. Si te equivocas, hazlo, levántate. Hay que trabajar en ciclos cortos. Sabemos, a la primera veces no nos sale y el emprendedor es tenaz. Y justamente el design thinking nos ayuda a eso. Vamos haciendo todo el proceso que vamos a ver a lo que viene a ser el design thinking y vamos a ir encontrando que tal vez algunos elementos, algo no está encajando, pero tenemos toda esa metodología que nos permite justamente tener el producto o el servicio que va a ser justamente el innovador. Y al final hay que implementar, hazlo, empieza, ejecútalo. Ya lo tienes, has prototipado, has hecho todas las fases de lo que viene a ser el design thinking, lo que viene de aquí en adelante es ejecutarlo, ponerlo en acción. Y esta es también la competencia que nosotros buscamos. No solamente desarrollar la creatividad en ustedes, sino potencializarla y que el día de mañana, cuando tengan ustedes el título, el diplomado, ya puedan ejecutarlo. Que puedan ser esos agentes de cambio a nivel privado o a nivel público. Dentro de la metodología, una de las metodologías que se utiliza y que vamos a utilizar en este módulo es la revisión justamente de los casos de éxito. Aquí tenemos algunos. El tema de Google, el tema de BBVA, el tema de Nokia, las sandalias hawaianas, la tienda de ropa Zara, Apple, Microsoft, Procter & Gamble. Todas estas empresas han utilizado el design thinking. Han utilizado, por ejemplo, en el caso de Zara, ha hecho todo un rediseño a partir del design thinking para que las clientas entren a la página virtual y puedan probarse una ropa. Han hecho toda la tecnología, la han adecuado para que yo como clienta me gusta el vestido que está saliendo en este momento en aparador, pero no sé si me va a quedar o no el color y demás. Han hecho todo un mecanismo tecnológico que me permite poder tener esto. Entonces, fíjense, justamente eso es lo que vamos a ir buscando. Vamos a ir viendo casos de éxito, no solamente a nivel mundial. En Bolivia están empezando algunas empresas a utilizar el design thinking. Entre los ejemplos vamos a analizar el caso de Tigo,
Las empresas de servicios de telecomunicaciones están empezando ya hace un año atrás con el tema del design thinking. Empresas productivas como Delicia el año pasado ha empezado con el design thinking cuando va lanzando nuevos productos, y así podemos encontrar una variedad de empresas bolivianas, las cuales a partir de la creatividad y del design thinking siguen posicionándose. Y eso es lo que vamos a buscar en ustedes como futuros participantes y futuros emprendedores, que podamos hacer esos cambios, que podamos llevar adelante un emprendimiento que nos permita hacer la diferencia. Y finalmente termino con esta frase: la aplicación del design thinking tiene como límites nuestra propia imaginación. Por eso hay ese enlace entre la creatividad y el design thinking. No hay límites, los límites los pone uno. Entonces no tenemos que ponernos esos límites. La imaginación, en este momento, todos ustedes tienen amplia imaginación. Algunos dicen, no, que a medida que vamos creciendo, la imaginación la vamos dejando de lado. No es extraño cuando somos pequeños, tenemos 5 o 6 años, y nos preguntaban qué queríamos estudiar o qué queríamos ser cuando seamos grandes. Nos faltaban dedos en las manos para poder hacer y mencionar las profesiones. Incluso algunas profesiones que estaban un poco, en ese momento, fuera de la realidad. Pero fíjense la imaginación. El design thinking está tan ligado con la creatividad y la imaginación que nos va a permitir justamente ser emprendedores de éxito. Y obviamente, la frase clave, la creación del valor para el cliente. ¿Qué es ese valor que le estás dando al cliente? Como emprendedores, ¿cuál es el valor que vamos a ir dándoles? Y esta va a ser la naturaleza, y vamos a puntualizar en esos aspectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Aguirre. Eh, Excelente participación. Y ahora damos cabida al profesor Magíster Sergio Villegas, que va a impartir el módulo de innovación empresarial. Por favor, profesor Villegas, tiene usted la palabra. Muchas gracias, distinguido profesor Villavicencio. Agradezco mucho la invitación a este webinar. Y bueno, para todos los presentes, para todos los que están aquí, este diplomado tiene un hilo conductor. Acabamos de ver el design thinking como un primer eslabón para la creación de productos. Y bueno, siguiendo esa línea está la parte de innovación. Algunos me dirán, innovación es muy parecido, y básicamente tiene cosas que son distintas, es decir, partes de la innovación, es decir, partes de la creatividad. Pero la innovación es tal vez algo un poco más complejo. Entonces, para eso voy a compartir una pequeña presentación que hice para poder explicar, ¿no? Una de las partes más complejas en todo emprendimiento es obviamente generar la idea, ¿no? Es generar la idea de valor, es decir, generar algo que sea distinto. Y gran parte de los emprendimientos hoy por hoy tienen un desafío grande, que es el desafío de la competitividad. Las empresas hoy por hoy son bastante competitivas y andan peleando palmo a palmo el sitial para tener el mayor éxito. Y las empresas que no tienen innovación o que no deciden innovar, en el largo tiempo tienden a fracasar. Es por eso que el arte de innovar es una estrategia que se la tiene que plantear a corto y a largo plazo, ¿no? Porque obviamente la subsistencia y la continuidad de una empresa está en función de la capacidad que tengan las empresas de innovar. Me gustó el ejemplo que lo mencionaba la profesora Abel Aguirre, que era de Google, ¿no? Google es básicamente una de las empresas características en el tema de innovación y también en el tema de design thinking. Ellos andan pensando y repensando y partieron de algo tan sencillo que era de vender, comercializar la información, y obviamente su diversificación, su competitividad las ha hecho bastante grandes, ¿no? Google nació, para los que tal vez ustedes, para gente joven, tal vez para los que son de esta nueva generación, no conocían, pero era
una de los buscadores que vino después de, en esa época era Altavista, ¿no? Era un motor bastante básico. Y ellos quisieron, es decir, se dieron cuenta que el algoritmo no era el más adecuado. Se dieron cuenta de que su búsqueda era por coincidencia y ellos hicieron una búsqueda por interacción. Entonces, las búsquedas en el buscador fueron mucho más precisas, es decir, tú tenías mayor acceso. Y en poco tiempo Google fue escalando. Y en la actualidad Google está haciendo un desarrollo que es bastante grande, ¿no? Es decir, está desde datos, está en segmentación personalizada, está en el tema también de la conducción autónoma con varios de los prototipos, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir viendo un poco eso, es decir, lo que nosotros queremos buscar es que se vayan desarrollando las habilidades de innovar. Y en un emprendimiento, es decir, el contexto del emprendedor es desarrollar algo nuevo, es lanzarse, como dirían algunos, a la piscina y comenzar a proponer un negocio, ¿no? Entonces, partes de una idea, partes de un prototipado, partes siempre de un punto de partida y el emprendimiento comienza a florecer, comienza a tener un curso regular. Y es en ese punto donde la innovación pasa a ser parte. Entonces, ambos conceptos en el tiempo tienden a converger en un punto, ¿no? Y ese punto obviamente tiene que estar alineado bajo el eslabón de la innovación. El diseñar, el hacer un diseño es la parte fundamental, la parte de innovación, pero es solo una parte. Para eso vamos a entender un poquito de qué es la innovación de una manera bastante sencilla, ¿no? Lo primero es crear. Partimos del concepto general de la creación. Muchas veces el generar un prototipo, generar algo nuevo, generar una invención, es algo que, de cierta manera, es tal vez lo más complicado. Pero la innovación puede ir un poquito más, es decir, tú puedes que ya hayas creado algo y ahorita tratas más bien de expandirlo, de mejorarlo. Entonces vamos a ir viendo otros componentes. Puedes ser innovador desde el tema del soporte, no solo es la creación. Muchas de las grandes empresas se dieron cuenta de que desarrollaron un buen producto, pero el soporte que tú les puedas dar es donde vas a tener mayor éxito, mayor retorno. Un ejemplo claro que les doy, que funciona mucho en Bolivia, es los emprendedores tienen que tener una visión mucho más aguda. El caso de Incruz, por ejemplo, es bastante interesante. Ellos entran con precio bajo, pero su core business, su factor de innovación está en el tema de soporte, está en el tema de postventa, al igual que otras marcas, ¿no? Tú les puedes vender el producto o puede que hayas logrado generar una fidelización con el cliente, pero les vas dando el soporte. Y como eso, bueno, tenemos bastantes ejemplos, por ejemplo, los softwares, ¿no? Es decir, software gratis entra de una manera y el soporte, el servicio técnico, la asistencia, la información, la guía que te puedan dar, esa parte, ¿no? Y obviamente eso puede ir desbloqueando. Los emprendedores tienen que también saber agarrar estas características. La otra es la creación del producto, ¿no? El suceso que se llama, ¿no? El producto es algo que muchos piensan, o grandes emprendedores siempre piensan en desarrollo de producto, pero también está el tema de los servicios. Gran parte de la innovación también está enfocada en ver qué necesidades tiene la gente para obviamente poderlas canalizar. Hoy por hoy, la mayor parte de los emprendimientos resultan más óptimos desde el área de servicio. ¿Por qué? Porque minimizas muchos gastos que conlleva generar un producto y obviamente puedes utilizar plataformas que hoy en día
la gente joven, la gente común busca, ¿no? Las plataformas digitales, el tema de transformación digital, el tema de soporte en línea, el tema de manejo de datos, el tema de análisis de la información. Son cosas bastante interesantes que también pueden ser grandes puntos de partida para poder comenzar a emprender. Otro tipo de innovación parte sobre la trayectoria. Aquí en el gráfico yo pongo una fuente, y una fuente es como una cascada, es decir, va cayendo. Puede que tú tengas un producto inicial que has trabajado, lo has concebido, pero sobre ese producto pueden ir saliendo otros, puedes ir ampliando las líneas de negocio. Para emprendedores que ya tienen una línea de negocio, es decir, han comenzado con una idea, pueden generar una innovación en base a la trayectoria, ¿no? Es decir, si tú has comenzando vendiendo llantas, puedes comenzar brindando el servicio de alineado y balanceado. Si tú has comenzado vendiendo celulares y has ganado experiencia, puedes entrar a soporte, puedes entrar a comercializar tal vez productos de electrónica. La trayectoria o la innovación de la trayectoria es muy importante en los emprendimientos porque te permite generar una diversificación. Y obviamente el arte de emprender, el arte de ser un buen emprendedor consiste en diversificar y obviamente en garantizar siempre que la empresa esté en un buen sitial de competitividad, ¿no? Muchas empresas se quedan con lo que hacen o con lo que tienen y obviamente no tratan de ver más. La innovación también no es generar algo desde cero. La innovación también puede consistir en identificar algo que tienes y expandirlo. La innovación en el cambio, eso es algo fundamental. El cambio y el emprendedor actual tiene que saberse adecuar al cambio. El cambio tecnológico, la transformación digital, son temas que están muy de moda. Cuando hablamos de transformación digital, en todos los cursos, todos los textos que cita el Boston Consulting Group, hablan de una palabra que me gusta mucho, que es el tema de exponencialidad. Es decir, es exponente, ¿no? Es decir, el salto digital siempre va doblando, siempre va duplicando. Y se lo puede ver tranquilamente, por ejemplo, en las tres características, ¿no? En el storage, que es en el almacenamiento, puedes estar también aplicando el tema del cambio desde la rapidez, es decir, los anchos de banda cada vez son mucho más rápidos, la tecnología 5G casi va doblando, y en el otro está en el tema de la velocidad de procesamiento, ¿no? Entonces, cada vez los dispositivos son mucho más rápidos, es decir, van doblando la capacidad. Tranquilamente, un ejemplo que siempre me gusta utilizarlo es el tema de las memorias flash, ¿no? Comienzas con 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 giga, 2 gigas, 4. Entonces, ese cambio tecnológico que se tiene, obviamente tiene que estar en función de lo que la empresa pueda ir compitiendo. Muchas empresas compiten de manera lineal. Su forma de estimar el cambio es lineal. Entonces, cuando estimas un cambio lineal y tienes un cambio exponencial, se genera una brecha. Y esa brecha tecnológica hace que las empresas dejen de ser competitivas. Entonces, gran parte también de la innovación consiste en saber adecuarse a los cambios que hay. Los cambios digitales hoy por hoy son de los más avanzados. No solo en tema de cambios digitales, sino también en productos y en innovaciones que se vienen dando. La innovación parte en un enfoque más específico cuando ya hablamos de estrategia. La innovación basada en la estrategia es aplicada a empresas, ¿no? Porque la estrategia sigue un libreto, es decir, tú tienes que ir definiendo los pasos
que vas a ir siguiendo. No solo consiste en innovar un producto, sino la innovación también puede enfocarse a ingresar a mercados más grandes, a llegar a lugares donde actualmente no estás, a copar tal vez mayor mercado, es decir, absorber mayor parte del market share. Entonces, el enfoque estratégico que tiene la innovación es lo que más se aplica a las empresas, ¿no? Es decir, muchos autores dicen que el tema estratégico es el tema que garantiza la supervivencia de las empresas, ¿no? Y finalmente, el tema de la innovación está inmersa en el tema de contexto, ¿no? Es decir, cuando digo contexto me refiero a que la innovación puede aplicar a gran parte del mundo, ¿no? Es decir, tú puedes ampliar, tú puedes expandirte. Y obviamente gran parte del concepto de innovación consiste en trazar una meta y poderla alcanzar. Y para esto, para alcanzar eso, existen diversos formatos de innovación dentro de un ecosistema empresarial. El primero, que es importantísimo, está ligado con el tema de diseño, es decir, con el diseño del producto. Tú puedes diseñar un producto. El design thinking es importante porque tú vas a poder crear, vas a poder adaptar, vas a poder mejorar, vas a poder emplear algo antiguo. Pero el tema de innovación no solo se centra en tema de creación de un producto, puede también aplicarse a los procesos, ¿ya? Y los procesos empresariales también te pueden hacer mucho más competitivo, ¿no? Si tú eres más eficiente en tu proceso interno, por ende vas a poder reducir el tema de tus costos y por ende vas a poder ser más competitivo, ¿no? Es decir, vas a poder tener un precio que te permita competir si es que tu estrategia de competencia es por precio, ¿no? Obviamente eso está en función de la estrategia que vayas a planear. No todas las empresas compiten por el precio, pero es un ejemplo que damos, ¿no? Si tú innovas en el proceso, también puede ser mucho más rápido, puedes tener mejores tiempos. Y hoy por hoy, tener un mejor tiempo, tener un mejor resultado, tener un mejor sistema de atención al cliente, son características que te diferencian de la competencia. Un estudio demuestra que en el tema de telecomunicaciones, la atención al cliente y el tiempo que se tiene en atender una queja es determinante para ver el grado de fidelidad de un usuario, ¿no? Entonces, antes las compañías pensaban que por tener menor precio o por tener mayor capacidad de ancho de banda eran más competitivas, hasta que se dieron cuenta de que eso es completamente distinto, ¿no? Es decir, si tú sabes manejar eficientemente la atención al cliente y sabes responder en el tiempo preciso, puedes generar una ventaja competitiva que obviamente te va a poder colocar en un sitial mejor. Y en proceso puede aplicar a todo, ¿no? Desde procesos productivos hasta procesos de seducción, que son los procesos de servicio. Y puede pasar también por los procesos administrativos, es decir, la innovación puede aplicar a cualquier parte o área de la organización. Y finalmente, tenemos como un tercer eslabón el tema de la innovación estratégica, ¿no? Es decir, no solo vas a mejorar tu proceso, sino vas a ver el futuro, te vas a adelantar. Las empresas tienen muy definido cómo va a ser el tema de mercado, saben bien cómo va a ser el cambio y adaptarse a ese cambio requiere tener un conocimiento estratégico. A mí siempre me gusta dar ejemplo de la industria automotriz, porque creo que la industria automotriz va a sufrir un cambio inmediato. Tal vez aquí a Bolivia tarde un poquito en llegar, pero en el mundo ya están sentados o están sentadas las bases de ese cambio, ¿no? Un ejemplo que tenía en un curso que
que hice con Daimler, decía que para el 2028, y eso es algo que siempre se me queda en la mente, el tema de la producción de vehículos con motores a combustión interna va a ser cerrado, ¿no? Es decir, ellos ya se han adelantado, ya están haciendo innovación estratégica, están viendo el futuro. Y algo que me decían es, los últimos modelos que vamos a sacar de Mercedes van a venir con motores grandes. ¿Por qué? Porque va a ser una manera de despedirnos, nos vamos a despedir de los caballos de fuerza y nos vamos a centrar, va a venir la era del torque, ¿no? Los vehículos eléctricos tienen una gran ventaja, tienen una diferencia, es decir, tienen un torque más rápido, tienen una reacción inmediata, ¿no? Un motor a combustión tarda en revolucionar, pero un motor eléctrico parte desde un principio. Y hoy por hoy estamos viendo los cambios, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, modelos mucho más grandes. Podemos hablar del Cybertruck de Tesla o el New Hammer de General Motors, que son vehículos que están transformando, ¿no? Es decir, están aplicando una nueva tecnología y están obviamente adaptándose al futuro, ¿no? Es decir, se está rompiendo el mito de que el auto eléctrico es lento, no tiene fuerza y hoy por hoy se están dando cuenta de que los autos eléctricos son más rápidos, son más eficientes y tienen cualidades bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, los autos eléctricos tienen un mejor agarre en el tema de curvas, tienen un mejor agarre en la partida, pueden girar sobre su propio eje porque cada llanta es independiente. Realmente algunas cosas que tal vez les digo ahora y que las escuché hace 3 años atrás podrían parecer de ciencia ficción, ¿no? Como carreteras con carga de inducción, donde el auto va a circular y se va a ir cargando, o redes de carga eficientes, ¿no? Es decir, la idea es tratar de reducir la carga a 30 segundos, ¿no? El rato que se llegue a eso, creo que mucha diferencia no va a haber con los motores eléctricos. Pero ¿cuál es el punto? Es decir, ¿cuál es la relación que hay de ese ejemplo con innovación? Que es adelantarse. Los innovadores están pensando en el futuro. Las personas que no innovan piensan en el presente, y el presente en cualquier momento cambia. Y si cambia y no te has adelantado y no te has subido al tren del switch, del cambio, estás totalmente perdido. Finalmente, en esta parte voy a explicar algunas de las ventajas que vamos a ir viendo en el módulo de innovación, ¿no? La innovación al final te da competitividad. Eso es primordial, es decir, ¿por qué las empresas deciden innovar? ¿Por qué es importante que tu emprendimiento tenga el ADN de la innovación? Porque obviamente eso te va a volver más competitivo. Empresa que no es competitiva es empresa que cierra, ¿no? Al mismo par que abren las empresas, también van cerrando. Entonces, si tú no estás en este nuevo tren, estás realmente bastante preocupado. Tendrías que preocuparte bastante, ¿no? Estás jugando en contra. La innovación también puede generar o puede ayudarte a reducir los tiempos, ¿no? Es decir, si tú eres más eficiente en el proceso, si tú innovas en los procesos, si tú innovas en la forma de ver la cadena de suministros, si eres más eficiente en lo que tú vayas a hacer, en la importación, si tú eres más eficiente en la exportación, depende del rubro en el cual quieras moverte, vas a ser obviamente mucho más eficiente, ¿no? Si tú reduces los tiempos, puedes rotar más tu mercadería. Si rotas más tu mercadería, tienes más ingresos. Tu activo circulante va creciendo y eso obviamente va dinamizando tu emprendimiento. Eres más productivo. Cuando hablamos de productividad con la innovación, cuando la innovación está presente dentro del proceso productivo, hace que puedas generar cierto tipo de ventajas. Por ejemplo, las economías a escala, ¿no? Es decir, puedes abaratar costos.
Puedes también mejorar los tiempos. Puedes aumentar la producción. Depende mucho el tema de estrategia que vayas a plantear dentro de tu emprendimiento, pero hoy por hoy la productividad es sumamente importante, ¿no? Es decir, tener un lack, tener una carencia en la producción puede ser fatal, ¿no? Ejemplo, les doy actualmente, ¿no? La PlayStation 5, ¿no? Es decir, pese a que algunos analistas dicen que eso fue programado, tuvieron una carencia en su productividad. Es decir, innovaron en el producto, lo crearon bien, pero no innovaron en la producción. Es decir, nunca pensaron que la demanda iba a ser mayor. Entonces, terminaron con una diferencia entre su producción y la demanda que obviamente recién en este mes, en los próximos meses la van a poder lograr cubrir. Entonces, eso es importante también en un emprendimiento, prever cómo va a ser cómo vas a poder satisfacer la demanda. Otra ventaja de la innovación está en el tema del beneficio, ¿ya? Las empresas siempre tratan de tener los mayores beneficios, es decir, profit, es decir, ver el tema de beneficio. Lo último que quieren es tener pérdidas, ¿no? Entonces, si tú eres innovador, obviamente vas a poder maximizar tus beneficios, es decir, vas a poder tener un mayor ingreso y obviamente tener un mayor beneficio hace que tu emprendimiento pueda ser mucho más sostenible en el tiempo. Y por último, bueno, uno de los puntos más importantes de la innovación es que vas a tener mayor satisfacción del cliente. Cuando hablamos de satisfacción, algunos piensan que es contentar al cliente, pero la satisfacción es algo más. Cuando tú das un servicio, cuando tú brindas un producto, siempre hay un grado, es decir, siempre el cliente se hace un mapa mental y evalúa el producto, evalúa el servicio, evalúa lo que tú le estés vendiendo, evalúa tu emprendimiento. Si tú logras, aquí hay un cuadrante del medio, es amarillo, ¿no? Si tú logras tener un cliente neutral, es un cliente que no es ni frío ni caliente, ¿no? Es una persona que está, no sé si conforme, es decir, con lo que le estás dando, pero es una persona que no va a poder, ¿cómo podría decirlo? No va a poder difundir tu producto, no va a poder promocionarlo. Y les voy a explicar a qué quiero llegar. Es decir, vas a tener un cliente que básicamente está conforme. Si tú tienes un cliente que está insatisfecho, el cliente insatisfecho es el peor, porque no solo no va a volver a comprarte, sino se va a llevar a 10 personas, ¿no? Es decir, va a decir, ese producto es malo, ese servicio no es bueno, ese servicio no cumple con las expectativas y obviamente eso es lo peor. Para un emprendedor no es bueno estar ni en el cuadrante rojo, que vas a tener un detractor, ni en el cuadrante amarillo, que es un neutral. Lo que las empresas hoy por hoy buscan y están pugnando es el grado de satisfacción. Tener un cliente que sea promotor, ¿no? Es decir, el ratio no es el mismo que de un detractor. Un cliente satisfecho te va a hacer buena referencia con 3 personas, pero ya es obviamente una ventaja para la empresa, ¿no? Vas a tener una publicidad que la gente algunas veces valora más, que es el boca a boca, ¿no? Es decir, que es un comentario, que es una apreciación de otra persona para evaluar un producto o un servicio que tú estés lanzando o que ustedes pretendan lanzar. Entonces, desde ese punto de vista, la importancia de la innovación la convierte en una herramienta bastante importante al momento de emprender. Eso es todo lo que, bueno, esta es una parte de lo que vamos a ir viendo, pero bueno, creo que son características que a todo innovador siempre le van a ser muy útiles. Gracias.
Muchas gracias, querido Sergio. Está sin audio, Daniel. Perdón, disculpen. Muchas gracias, querido Sergio, querida Mabel, por la exposición y por darnos un adelanto del contenido que, bueno, pues se va a tratar en este diplomado, ¿no? Mabel nos hablaba del diseño inteligente y realmente esto es sumamente importante, ¿no? Porque es darle un giro a la creatividad y hacer que aquellos productos, aquellos servicios que nosotros ofertamos obedezcan a este diseño inteligente, ¿no? Para que sea atractivo y para que sea funcional y se adapte también a las características de las personas a las que brindamos el bien o el servicio, ¿no? Por su parte, ¿no? Sergio nos estaba hablando, pues, de lo que es la creatividad también, ¿no? Lo que es la innovación, sobre todo, para poder nosotros desarrollar los emprendimientos, ¿no? Y nos daba pautas muy interesantes, ¿no? Sobre en esta última parte, sobre la fidelización de los clientes, ¿no? Y sobre lo que viene a ser este tema de los promotores, de los detractores, que es bastante interesante, ¿no? Y hay escalas que miden justamente estas características y son interesantes de emplear porque sabemos cuánto se está posicionando en el imaginario de nuestros clientes, nuestra marca, nuestra empresa, nuestro servicio, aquello que deseamos ofrecer, ¿no? Yo muy agradecido con ambas exposiciones y bueno, pues les invitamos a formar parte de este diplomado en gerencia de emprendimientos, ¿no? El contacto lo hemos ido pasando por el chat y también va a estar disponible en la descripción que tenemos en el Facebook para que ustedes pues lo puedan tener al alcance y puedan contactarse con nosotros lo más pronto posible, ¿no? Sin más, yo paso a Marco para la ronda de preguntas y nuevamente reitero mi agradecimiento a ambos expositores. Muchas gracias, Magíster Sanabria. Agradecer a la profesora Mabel Aguirre y al profesor Sergio Villegas por brillantes participaciones y exposiciones de sus módulos. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas, las cuales podemos realizar en el chat. A todos los participantes les invitamos a realizar consultas a los docentes. Hay algunas también que ya nos han hecho llegar. Sí, voy a transmitir algunas mientras esperamos las siguientes también en el chat y por las redes sociales. Para la profesora Mabel Aguirre. En el módulo, ¿usted desarrollará alguna metodología para mejorar la creatividad? Muchísimas gracias. Efectivamente, existe una infinidad de técnicas para desarrollar la creatividad, desde técnicas muy sencillas, que pueden ser incluso con algunos tests, algunos juegos, algunas interacciones. La creatividad se la puede desarrollar de mil maneras. Tenemos mucha bibliografía al respecto. Justamente una de las potencialidades que tenemos como docentes de la Universidad Católica, tanto en pregrado como posgrado, es la constante innovación en conocimientos. En bibliografía, por ejemplo, simplemente les muestro algunos de los libros que vamos utilizando, por ejemplo, el emprendimiento, la innovación y todo el proceso del design thinking. Acá tenemos una infinidad de técnicas para poder desarrollar, porque todos tenemos creatividad, simplemente es despertar. ¿Y cómo la despertamos? Poniéndonos justamente en una situación dada, una situación muy sencilla que puede ser algo personal y vamos a ir subiendo de a poco la magnitud. Me gusta mucho este texto, que también lo tenemos en forma digital, que lo vamos a utilizar en el desarrollo del módulo, justamente la nueva generación de emprendedores. Y todo este texto justamente basa en la importancia de la creatividad, las técnicas, algunos test, algunas herramientas que vamos a ir viendo. O sea, que en este módulo, algo que siempre me gusta decirlo, nos vamos a divertir aprendiendo y vamos a aprender divirtiéndonos, porque la creatividad es eso. Vamos a ir viendo, vamos a ir vinculando y vamos a desarrollar. Si alguno piensa que no tiene la creatividad en alto, te va a dar cuenta que la tiene. Simplemente vamos a encender ese switch. Gracias. Gracias, profesora. Una pregunta para el profesor Villegas. En su módulo, ¿se utilizará algún modelo de innovación? ¿Cuál será este? Muchas gracias por la pregunta. A mí, bueno, el módulo ha sido diseñado para poder ir planteando el módulo de innovación que vamos a
compartir va a utilizar el tema de un simulador que he podido generar. Es un simulador que se va a ir trabajando por escalas, es decir, es por series, por bloque. Vas a ir, puedes ir, obviamente, vas llenando unos parámetros sobre el cual vas a querer ir trabajando. Es un módulo bastante interesante que lo he diseñado. Es además en formato en Excel, donde tú puedes ir haciendo muchas interacciones, puedes ir haciendo muchos cálculos. De hecho, es una macro que le he generado, es decir, y que obviamente te permite ir jugando. Puedes ir jugando con el método de sensibilidad, puedes ir viendo con el tema de proyección, puedes ir viendo con el tema de cambio. Cada uno de los puntos que tú vayas modificando, jugando, tiene una distinta ponderación. Al final, no hay, digamos, buena o mala, sino lo que básicamente se va a buscar es que tú vas a poder ir innovando en base a lo que tú vayas trazando, ¿no? Es decir, vamos a hacer una pequeña simulación, van a trabajar sobre un proyecto que ellos vayan a buscar un proyecto en el cual ellos se sientan cómodos, y obviamente en ese proyecto vamos a ir jugando con ese tema y con ese módulo que va a ser bastante interesante. Es algo que lo he guardado para cerrar un poquito el tema del módulo. Y bueno, al igual que menciona la profesora Mabel, creo que va a ser bastante interesante, ¿no? Es decir, tanto diseñar como innovar tienen que ser básicamente temas divertidos, y no solo divertidos, sino también los estudiantes tienen que también analizar su propio potencial, y en base a lo que ellos vayan definiendo es lo que van a poder ir descubriendo. Gracias, profesor. Una consulta para la profesora Mabel Aguirre. Se habló acerca de emprendimientos sociales. ¿El design thinking se puede aplicar también a este tipo de emprendimientos? Muchísimas gracias. Efectivamente, el Design Thinking no es una metodología que solamente está para emprendimientos lucrativos, si me permiten el término, o para emprendimientos privados. El Design Thinking nos permite justamente hacer toda una adopción, todo un cambio para poder ofertar el día de mañana productos y también servicios, no solamente en el ámbito lucrativo, también en el ámbito social. Los emprendimientos sociales en los últimos años cada vez están tomando mayor protagonismo, y el Design Thinking no es exclusivo para un solo sector. Se puede aplicar, y vamos a desarrollar también en el transcurso del módulo ejemplos para emprendimientos de ámbito social. Eso lo vamos a ir viendo. Muchas gracias, profe Mabel. Para el profesor Sergio Villegas, ¿qué conocimientos o requisitos mínimos necesito para poder tomar este diplomado y por ende el módulo? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por hacer esa pregunta. Creo que es muy, muy importante hacerla. Este módulo, y no solo el módulo, sino todo el programa, busca beneficiar e impulsar el emprendimiento, ¿no? Entonces, el requisito es fuerza de voluntad. El requisito es que tú tengas las ganas de poder hacerlo. No hay una receta para ser emprendedor, es decir, ¿a qué quiero llegar? Grandes emprendedores, en muchos casos incluso, no tienen formación, es decir, tienen formación empírica, pero eso no quiere decir que ellos no sean buenos, ¿no? Es decir, sino que ellos han podido identificar y tienen el arte de innovar y tienen el arte de crear básicamente en su ADN, ¿no? Entonces, lo pueden hacer. Las personas que ya tienen un emprendimiento y pueden tomar esto, más bien pueden potenciar, es decir, pueden adquirir nuevas herramientas que los van a volver mucho más eficientes en el ámbito empresarial, ¿no? Es decir, van a poder competir de una mejor manera. En ese sentido, no hay ningún prerequisito. Creo que el único prerequisito es que, y eso les digo a todos, que tengan ganas de emprender, que tengan ganas de innovar, tengan la actitud. Y bueno, básicamente con ese prerequisito creo que se pueden llegar a plantear y a desarrollar ideas de negocio bastante interesantes.
Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Nos dice, buenas noches, para la profesora Mabel, ¿las startups tendrán espacio en este diplomado? ¿Cuál sería la relación entre el emprendimiento y crear una startup? Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, los startups son una forma de emprender. Es también una forma en que las empresas o los emprendedores llevan adelante justamente, valga la redundancia, el emprendimiento. También vamos a analizar el design thinking. Inicialmente nace con esa idea, con la creación de las startups. Tenemos también casos de éxito relacionados con estas. Entonces sí los vamos a ir vinculando. No solamente el design thinking está enfocado a un solo sector, como bien habíamos dicho, da lugar a la creación y al fomento de las startups, que ellas también día a día, nosotros vamos a ir revisando un poco la bibliografía y lo vamos a ir vinculando con el desarrollo del módulo. Vamos a ver cómo a la vez ya estamos con las startups bien posicionadas, si me permiten el término, a partir del design thinking, las vamos reposicionando y vamos alcanzando nuevos niveles. También vamos a ver con ejemplos, con casos de éxito, cómo hay una relación. Como decía Sergio, hay un engranaje. Los módulos van teniendo una alineación y justamente el emprendimiento tiene esa facilidad. El emprendimiento no es netamente para un emprendimiento privado, como habíamos dicho, netamente lucrativo. Podemos emprender en productos, en servicios, esta nueva forma de negocios que justamente son los startups y, por qué no decirlo, también lo social. Vamos a ir tocándolo, vamos a ver que esta metodología no es exclusiva y vamos a ver las ventajas y los pros que tiene cada una de ellas y cómo se van vinculando. Las vamos a ir analizando. Muchas gracias, profesora. Y para terminar, una consulta para el profesor Villegas. ¿Cuál es la principal barrera para lograr la transformación digital en un sector como el alto? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? El tema de transformación digital está centrado en el manejo de los datos. Estamos viendo cómo las cosas van cambiando. Creo que me apena un poco decir, no solo el alto, sino, si hablamos como un tema de país, creo que Bolivia no está tanto al nivel que están otras naciones con el tema de acceso a el tema de la velocidad de la información. Es decir, el ancho de banda todavía sigue siendo muy bajo. Lastimosamente no hay un programa a largo plazo que trate de mejorar eso. Pero también, bueno, tenemos características que nos van jugando en contra. Por ejemplo, somos un país mediterráneo, entonces el acceso a los grandes ductos de datos, que son obviamente por el tema de fibra, son un poco costosos, es decir, son costosos, son largos, entonces el tema de acceso se ha visto un poco afectado. Pero hay gran optimismo en que eso puede ir cambiando, ¿no? Es decir, estamos viendo de que se puede cambiar, pero pienso que la principal barrera está un poquito enfocada en el tema de el acceso al ancho de banda, ¿no? Es decir, pensar todavía en una tecnología 5G, bueno, en algún momento va a llegar, pero tal vez va a llegar un poquito más tarde, pero es por una característica completamente distinta. El tema también de otra de las características que podría afectar también es un poquito el tema de la competitividad. Es decir, creo que el alto tiene mucho potencial, pero bueno, hoy por hoy no está, digamos, en el tema de transformación digital sumada al cambio, ¿no? Es decir, creo que hay muchos proyectos que se pueden ir desarrollando y obviamente para poderlos desarrollar se necesita gente nueva que pueda adquirir conocimientos y pueda iniciar una era de transformación. Y obviamente a medida que vayamos transformando vamos a tener ciudades inteligentes, vamos a tener mejor acceso, vamos a poder mejorar aspectos como el tema de la teleeducación. Todavía el tema del ancho de banda, lo vuelvo a poner, sigue siendo un limitante, ¿no? Pero creo que eso se puede cambiar y creo que
muchos de los emprendimientos y muchos de los emprendedores que tengo o que conozco en la ciudad del Alto pueden cambiar eso. Creo que el potencial más alto se encuentra hoy por hoy en la ciudad del Alto y creo que para el ecosistema de emprendimientos, creo que las personas del Alto saben explotar bastante. Entonces, creo que se puede romper ese paradigma y se pueden romper esas barreras, pero eso es una estrategia que se va a tener que hacer a largo plazo y obviamente para poderla vencer se tienen que formar nuevos profesionales que tengan la idea y la actitud del cambio. Gracias. Muchas gracias, profesor Villegas. Damos por concluido esta ronda de preguntas, agradeciendo en primera instancia a la profesora Mabel Aguirre por su presencia, a la licenciada Ana Barrientos por su colaboración siempre importante, al profesor Sergio Villegas, al magíster Daniel Sanabria, representante de la Regional El Alto, y a todos ustedes como participantes, muchas gracias por su gentil participación, muchas gracias por sus consultas. Este es nuestro segundo webinar informativo. Hemos estado transmitiendo en vivo por Facebook de la carrera de Administración de Empresas, así como también hemos transmitido también los contactos y el forms de inscripción en el chat de Zoom y también en el Facebook. Los invitamos al tercer webinar también de presentación de los 2 módulos restantes con los profesores Carolina Linares y el profesor Jorge Chamón el próximo jueves 29 a las 7:30 de la noche. Muchas gracias, muy amables y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches.